Bueno, buen día chicos, ¿cómo les va? Quiero dejarles este videito para completar la explicación que nos había quedado, la parte que nos había quedado pendiente de la explicación. Voy a retomar en principio un poquito lo que habíamos estado conversando durante la videoconferencia. De todos modos, ustedes tienen este material subido al aula de manera teórica. Estuvimos hablando y fuimos avanzando desde lo que es una palabra, una oración, un párrafo y un texto. Habíamos llegado a definir lo que era texto, yo les había comentado esta cuestión de lo que es un tejido, un entramado. Bueno, está todo igual como les decía, detallado en el material y vamos explicando y recorriendo cómo llegamos a construir un texto a partir de esa unidad más pequeñita que es la palabra. Hay unidades menores, pero bueno, ya lo veremos a esto más adelante. Arrancamos con la categoría palabra, seguimos con oración. Seguidamente hablamos de lo que es un párrafo, dijimos que era un conjunto de oraciones hasta un punto y aparte, y cuando hablábamos ya de texto decíamos que bueno, que había determinados principios como tener un tema base, ese hilo conductor que es común, todo esto lo habíamos abordado. Y dijimos, una vez que llegábamos a la explicación de lo que era un texto, que esos textos yo les explicaba y les daba la comparación que es como un tejido. Y yo les decía que uno cuando teje va uniendo, haciendo ese hilado y va formando las diferentes tramas. Los textos también tienen lo que denominamos tramas. En el material yo les dejé la explicación de lo que son las tramas textuales. Dijimos que había diferentes según el tema. Hablamos de la trama narrativa, que decíamos que tiene como característica tener personajes. Esos personajes iban a realizar acciones determinadas en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Y decíamos que dentro de las tramas yo puedo tener textos literarios, que son los que buscan lo bello, lo estético, el placer del lector, y los no literarios que tienen otra finalidad comunicativa. Entonces, yo puedo tener como un texto con trama narrativa tanto un cuento, por ejemplo, como una noticia. Si bien la intención de comunicación es diferente, ¿por qué? Porque en el cuento la persona que lo escribe lo que busca es entretener al lector, en una noticia lo que busca es informar. La finalidad comunicativa es distinta, pero el entramado es el mismo. ¿Por qué? Porque tanto un cuento como una noticia tienen personajes, esos personajes realizan acciones y esas acciones suceden en tiempo y espacio. ¿Qué es el tiempo y el espacio? Yo puedo preguntarme cuándo sucedió o cuándo ocurrió y dónde sucedió o dónde ocurrió. Esas eran las características generales de la trama narrativa. Después hablamos también de la trama expositiva y decíamos que la trama expositiva es la que busca explicar, por eso se llama expositiva explicativa, explicar un tema desde una persona que posee un conocimiento mayor hacia un grupo de personas que conocen menos sobre ese tema. Entonces, recurre a estrategias que tienen que ver con la explicación, los ejemplos. Bueno, después avanzaremos porque es el tema que seguido de este vamos a ver, pero básicamente yo les decía que es el que se encuentra, por ejemplo, en los manuales, en los textos que ustedes trabajan en materias como ciencias naturales, ciencias sociales. Y es lo que nosotros hacemos cada vez que les explicamos un tema. Tenemos recursos en cada una de las tipologías textuales y de las tramas, tiene una serie de recursos para llevar adelante. Eso lo iremos viendo de a poco. Entonces, lo explicativo expositivo es esto, aquello que busca explicar un tema mediante estrategias, ¿sí? Desde alguien que conoce más a alguien que conoce menos, ¿sí? Seguidamente hablamos de la trama argumentativa, que decíamos que es aquella que defiende un argumento, una idea, un pensamiento a través de una serie de argumentos. O sea, yo defiendo lo que pienso, pero digo, abro también una serie de estrategias argumentativas y siempre también decimos que muchas veces lo que se busca es convencer a ese receptor o a ese destinatario. O a veces no es mi finalidad convencerlo, pero sí defender mi punto de vista, ¿sí? Sobre un determinado tema.
El tema, bueno, se propone y también nosotros en primer año no vamos a ver el discurso argumentativo, ustedes lo verán más adelante, pero sí es importante que ustedes también puedan saber que esa es la finalidad de esa tipología. Hablamos también de la trama descriptiva y que como la palabra lo dice, es aquella que describe un objeto, una persona, un animal, por ejemplo, un lugar, un espacio, ¿sí? Entonces, siempre la trama descriptiva es rica en adjetivos, ¿sí? Porque lo que busca es justamente brindarnos las características sobre el objeto, la persona, el elemento que yo estoy describiendo. Finalmente también hablamos de la trama dialogada, conversacional, dialogal, ¿sí? Que es la que utiliza intercambio de voces. Nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, en una entrevista, en una obra de teatro, habíamos hablado también esto, y en el material teórico están los ejemplos. Estas eran las tramas que nosotros habíamos abordado en el material teórico. Un aspecto que yo quiero detallarles que surgió en el trabajo práctico, yo les había dado fragmentos de textos donde ustedes tenían que señalar la trama predominante. Me quiero detener acá en esto, ¿qué significa trama predominante? Yo en un texto puedo tener fragmentos que corresponden a diferentes tramas, pero siempre habrá una que predomina. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a tomar el ejemplo de un cuento. Puedo tener un cuento y adentro del cuento puedo tener diálogos, pero no quiere decir que porque yo tenga diálogos, la trama predominante de ese cuento será la dialogal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo que perder de vista en ese caso que si yo digo qué tipo de texto es y me van a decir ustedes, es un cuento. Bueno, si es un cuento, la trama es narrativa. Adentro del cuento yo puedo tener fragmentos descriptivos, fragmentos conversacionales, ¿sí? Entonces, a lo mejor dentro del cuento, no sé, estoy contando sobre un lugar X, una montaña, y puedo describir cómo es esa montaña, ¿sí? Puedo contar cómo es y todo lo que yo veo, lo que ese narrador, esa voz narradora, puede describir lo que está viendo. Pero más allá de que ese fragmento será descriptivo, la trama predominante será siempre la narrativa porque estoy frente a un cuento. Entonces, para sintetizar y para que este video no sea tan extenso, tienen que tener en cuenta eso, las características, la forma en que se organiza, pero no perder de vista que siempre hay una trama que se denomina predominante, ¿sí? Después veremos y aprenderemos a ver, a poder analizar y decir, bueno, dentro de un cuento yo puedo decirles, chicos, señalen un segmento descriptivo, un segmento dialogal, un segmento explicativo y ustedes podrán reconocerlo. Pero si yo digo, bueno, estoy dentro de un cuento, estoy dentro de una novela, de una fábula, de una leyenda, de un mito, siempre este tipo de relatos tendrán trama narrativa. Esto es cuando hablamos de lo literario, como les decía al principio, esos textos que lo que buscan es el placer estético, es la belleza. Pero además también podemos encontrar en textos no literarios como lo es, por ejemplo, una noticia que no busca esto de la belleza y de lo estético, sino brindar una información al público receptor, a los destinatarios. Bien, bueno, ante cualquier duda, saben que pueden consultarme. Voy a ir grabando pequeños videitos de este tipo y subiendo a las clases para que sean una ayuda y un soporte. Bueno, los dejo, les mando un beso grande.